Hola, buenas tardes. Es normal en una familia preguntarse por los antepasados, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué vivimos aquí, por qué hablamos esta lengua. Quizás no nos hacemos esa pregunta cuando nos referimos a la lengua, al idioma que estamos hablando. Esa cosa tan familiar, tan importante, porque es la única manera de comunicarnos con los demás. Pues bien, vamos a intentar hoy hablar de esta lengua que nos une, que es el español, el castellano. Se supone que hay en el mundo más de 7.500 idiomas y dialectos, pero de resumidas cuentas, la mitad de la población mundial solo habla 23. Si queda reducido a 23 los idiomas más normales en todo el mundo. De ellos, como sabemos, el más hablado es el inglés, que es un poco la lengua vehicular, la lengua de contacto, la lengua franca que se llamaba antes. Después el chino, chino mandarín, que sobre todo hablado en aquel país, el hindi, hablado sobre todo en la India, y después el español, con más de 500 millones de personas que hablan este idioma. Muy importante saber, es por supuesto el cuarto idioma más hablado en el mundo y también uno de los más usados en Internet. Tenemos aquí que el inglés es el más utilizado, lógicamente, el 28%, el mandarín, pero después también está el español que sigue aumentando cada día esa participación, esa presencia en Internet. Ahora bien, lo importante de nuestro idioma es que es la lengua oficial de 21 estados soberanos. Quiere decir que es la lengua más hablada en el mundo, la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua materna. La primera es el chino mandarín. Ahí, como vemos en esta imagen, es interesante ver todos esos países donde la lengua oficial es el español, el castellano. ¿De dónde salió este idioma? ¿De dónde surgió? ¿Qué pasó con él en la historia? Pues en realidad es un idioma enriquecido a través de los siglos. Pensamos que hace unos 800 millones de años llegaron los primeros habitantes a la península ibérica. Eran sobre todo las tribus celtas, los iberos que venían del sur y del Mediterráneo, celtas del norte, los vascones, que no se sabe muy bien de ellos, de dónde vinieron. En realidad se hablaban, según los últimos estudios, unos 8 idiomas en la península ibérica. Llegaron los romanos en el 206 a.C. Y fundan la Hispania romana. Hispania, el nombre ese de Hispan, que ya venían desde los finicios, se toma el nombre de Hispania a toda esa península y se impone un idioma que es el latín. Una cosa que se va a repetir a través de la historia es que cuando un pueblo fuerte con una tradición, un idioma o una cultura poderosa viene a un país, a una región, la impone si la que hay es más débil, más floja. Los romanos llegan e imponen entonces el latín como lengua oficial y es adaptada completamente. Estuvieron los romanos entonces esos hasta el 414, donde vienen los visigodos, esos llamados bárbaros, o sea, extranjeros, que llegaron del norte en invasiones, varias invasiones, bueno, las invasiones de estos bárbaros, bueno, digamos de estos nórdicos, continúan llegando a España, esta vez a las playas, por supuesto, en el verano. Pero en fin, de todas esas tribus que vinieron, fueron los visigodos los últimos que ya quedaron en España y organizaron por primera vez a Hispania como algo único, algo unido, con una capital incluso que fue Toledo. No duraron tampoco mucho estos visigodos porque de nuevo fueron dominados por una corriente de pueblos que llegaron del norte de África, por los árabes. Y lo interesante es que durante varios siglos en esta península ibérica se hablaban varios idiomas. Se hablaba el latín por parte de los visigodos, se hablaba el árabe, que era este pueblo que acababa de llegar, se hablaba también el hebreo, que ya existía antes de que llegaran los árabes, y después empezaron los romances. Romances quiere decir todas esas lenguas derivadas del latín. Es decir, cuando ya el latín perdió el contacto con Roma,
empezaron a diversificarse estos nuevos idiomas que se llaman romances. En España, por supuesto, está el gallego, el portugués en la península ibérica, el catalán, el valenciano, etcétera. Pero de nuevo, estos árabes que habían estado en España y que para ellos habían tomado el nombre, la España árabe se llamaba, o la denominaban ellos Al-Ándalus, eh, con capital en Córdoba. Llegan entonces los reyes católicos en 1492 y terminan entonces con esa, no digamos invasión, con esa presencia árabe que había durado entonces 8 siglos en España. La última fue Granada, vence los reyes católicos y muy interesante si ven en este pequeño mapa cómo Castilla, la reina Isabel era reina de Castilla, casada con Fernando, que era el rey de Aragón, pero Castilla era dominante, dominante. Entonces, por eso que el castellano es cuando ya se empieza a formar una unidad de España, el país, perdón, la lengua dominante en España, el castellano. Y después, muy importante, porque también en este año 1492 se crea la primera gramática lengua castellana. Un tal Antonio de Nebrija, un sevillano, escribe esta, que fue la primera gramática en toda Europa de un nuevo idioma, de un idioma romance. Fue muy importante, ¿por qué? Porque entonces cuando España o los españoles empiezan a llegar a América, no llegan hablando varios dialectos, sí, por supuesto, llegarían hablando catalán, valenciano, quizás, pero llegan también con un idioma fuerte, con una lengua que ya tiene una gramática, una lengua estructurada. Eso fue muy importante porque poco a poco se fue imponiendo entonces el castellano en toda esta América, ya como idioma oficial y como idioma unitario. Interesante constatar que como los barcos salían de Sevilla, Sevilla fue el gran centro de conexión con la Nueva América, la América hispana. En Sevilla, en esa región, llegaban entonces de toda Europa o de toda España para salir en barcos, tenían que pasar por Sevilla para recibir el conocimiento, para el permiso para viajar a América. Y en esa región de España se habla el ceseo, es decir, el español pronunciando con la S en lugar de la Z. Y al mismo tiempo, en las Islas Canarias, donde paraban los barcos para tomar agua, o para descansar o para tomar a otras personas, también allí en esta región de las Canarias se hablaba el ceseo. Es por eso explican algunos que en América se cesea más que cecea, que es en una parte de España. Llega a España como el castellano, por supuesto, pero poco a poco se va imponiendo ese castellano, ya cuando empiezan las relaciones internacionales, a hablar entonces ya de un poco de un idioma nacional, idioma internacional, idioma de toda América como español en lugar de castellano. Pero en fin, los dos son válidos, habla castellano o idioma español, los dos son equivalentes con ningún problema. Llegan entonces los españoles a América y por supuesto en América se hablaban otras lenguas, nada menos que 1500 lenguas indígenas y dialectos. Sabemos los principales de ellos, quechua, guaraní, aymara, etcétera. ¿Y qué pasa? Durante siglos se va produciendo un mestizaje, no solo de razas, sino también de culturas, de creencias y de lenguas. Con esas lenguas se van mezclando, se van tomando una de otra nociones, ideas, sobre todo vocabulario, léxico, hasta ir creando una lengua común, que es la que solemos utilizar hoy día. De esas palabras americanas, esos indigenismos, han sido muchos los que han sido adaptados al idioma ya global, al español. La primera palabra se supone que fue taíno, del taíno la palabra canoa, en la región que se hablaba en todas las islas, el taíno, después otras palabras del Caribe, el colibrí, caniva, pero sobre todo voy a insistir en algunas palabras que no solo pasaron al idioma castellano o español, sino también al idioma internacional, que fue, por ejemplo, tomate, el tomatl del náhuatl, aceptado entonces en toda Europa con ese mismo nombre, no le cambiaron el nombre, menos los italianos, que siempre con su imaginación, los italianos,
Cuando vieron el tomate tan hermoso, tan rojo, dijeron, es una manzana roja, es un pomodoro. Y por eso que se llama pomodoro al tomate en Italia y no tomate. Chocolate, sin embargo, sí la aceptaron completamente. Otra palabra importante ya a nivel mundial fue la papa. La papa, que curiosamente, del quechua, por supuesto, que curiosamente en España no se llamó papa, sino que se llamó después patata. Según algunas lenguas, es para diferenciarlo del papa, del sumo pontífice, entonces no llama, para no confundir papa con el papa, pues llamaron a la papa patata. Todos hablamos español, somos copropietarios de ese bien común. Esa es gran idea entonces nuestra de este idioma común. Hubo un momento en que se quiso monopolizar, sobre todo España, quizás con el régimen de Franco, la dictadura de Franco, cómo se quería monopolizar, hacer que el idioma español fuera España la que mandara en ese idioma. Sin embargo, no. Hoy día, por supuesto, no existe un purismo léxico, como dice Caballero Bonald. Un purista es un racista en versión lexicológica, así que no existe un país que diga yo soy el que domino en español, sino que es un bien común, es un bien de todos. Y cosa interesante que se produjo esta nueva noción de querer idioma común y de que todos somos copropietarios de ese idioma, de esa lengua, se me hace que surgió un poco en los años 1960 con el llamado boom de la novela hispanoamericana. Curiosamente, de pronto, bueno, había habido escritores hispanoamericanos famosos, importantes, pero de pronto salieron varios, pero voy a atender a cuatro grandes escritores de cuatro diferentes países hispanoamericanos. Está Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, está García Márquez, el colombiano, por supuesto, con Cien años de soledad, está Mario Vargas Llosa con La ciudad de los perros y Julio Cortázar, el argentino, con Rayuela. De pronto irrumpen en la literatura mundial y la gente se queda un poco sorprendida, como cuatro idiomas, cuatro países diferentes, cuatro escritores diferentes, pero un mismo idioma, con una misma base. Una literatura enriquecida con el mestizaje con América y con la manera de expresarse de cada uno de estos países. Y como dice, repito de nuevo a Caballero Bonal, se realizó un mestizaje lingüístico tan natural y prolífico, como estos escritores, como el de la sangre, similar en cierta manera al sincretismo religioso. La prueba que de esos cuatro escritores, dos fueron premios Nobel de literatura, como bien sabemos. Quiere decir entonces que desde la Patagonia al Río Bravo nos fuimos expresando y seguimos expresando con la misma lengua, pero con una gran diversidad de matices, de giros, de hábitos dialectales, o sea que cada país mantiene un poco su referencia típica de ese país. Es un idioma único, pero al mismo tiempo es un idioma muy variado, sobre todo por sus voces y su léxico. Y digamos que la estructura, la sintaxis, la estructura se mantiene, pero el léxico puede cambiar y cambia muchísimo. Entonces hay vocablos, por ejemplo, vocablos que son ajenos de un país a otro hispanoamericano, pero que se entienden, porque se relacionan. Digamos, la pileta de pila, de aguas, pileta, piscina, pues uno sabe enseguida, se puede relacionar. O plática, desde en México la plática, en España cuando decían plática, pues sí se entendía qué significaba eso. Otras palabras como el trancón, taponamiento, atasco, embotellamiento, o uno se da cuenta enseguida que se está refiriendo, sobre todo dirían las autopistas o en las carreteras que no dan abasto y que se tapan con tanto automóvil. Curiosamente, en este sentido, hubo la pésima experiencia de Netflix cuando quiso proyectar en España la película Roma y la quiso mandar con subtítulos, fíjense nomás, Roma, los españoles o escuchando el mexicano, pero teniendo que leer subtítulos. Por supuesto, no duró mucho. Una cosa fuera de lo común, no sé a quién se le pudo ocurrir esto en Netflix, porque ponían, por ejemplo, enfadado donde decía enojado. O sea, el enojado del mexicano para el español tenía que ser enfadado, cosa que no tenía ninguna razón de ser.
Hay otros vocablos entonces que, aunque no se relacionen, pero se llegan a entender. Y por eso han influido mucho las películas, las telenovelas, los corridos, los cantantes, Mafalda, los tangos. Son idiomas que en todos los países hispanoamericanos se han escuchado estas telenovelas, estos tangos, estas músicas, y se entiende, se alegra entender porque es un lenguaje común que nos llega no solo por las palabras que dicen, sino por los sentimientos que expresan. Es un poco nuestra cultura común que nos da a entender, aunque estemos en otro país que no sea el nuestro de origen, pero entendemos a esas personas porque están hablando nuestro mismo idioma. Eh, y pongo abajo el tema de Cantinflas. Bueno, Cantinflas sabemos que era que ni siquiera los mexicanos podían entenderlo, hasta tal punto que hoy día figura en el diccionario cantinflar, que significa hablar o actuar de forma disparatada e incoherente y sin decir nada en sustancia. Una experiencia que, por supuesto, algunos políticos la han utilizado y siguen utilizándole mucho, bla, 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 pero en el fondo no dicen nada. En el lado opuesto están Lelutier. Ay, me imagino que ustedes los conocen, se pueden ver todavía, ya han fallecido la mayoría, pero a esas expresiones de los Luthier, esas participaciones en la televisión, una cosa extraordinaria, una manera linda de ironizar en nuestro idioma común, el castellano. Hay también un vocablo desconocidos, que son los heredados, todavía se siguen manteniendo de lenguas precolombinas, como por ejemplo achichincle en México. Bueno, después uno no sabe lo que significa, pero en el contexto lo puede deducir, o patota en Argentina, o apapachar, que dicen por ejemplo también por acá. O sea que llega uno a deducir ese significado por el contexto que habla. En fin, hay ciertos vocablos que es el mismo vocablo, pero con diferente significado en un país hispano y en otro. Aquí todo el mundo sabe a qué me refiero, porque en esto hay muchos, sobre todo hay muchos chistes y cosas divertidas, sobre todo cuando se trata de asuntos sexuales o temas cotidianos que contrasta esa misma palabra con diferente significado. No digo más porque todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Quiere decir que hay palabras diferentes y sin embargo nos entendemos, que es lo importante. El mexicano Raúl Ávila realizó un análisis en 1994 de 430.000 palabras que se pronunciaban en la radio y la televisión mexicanas. El 98,4% era del español en general, o sea que todo el mundo podía entenderlo, fuera mexicano o fuera de cualquier país hispano. Solo había diferencia en 1,6% de palabras que eran típicas como en cada país, en este caso de México, como puede haber de cada uno de los otros países. O sea que lo importante es que para siempre, digamos 2% que no entendemos de un país hispano, pero nos queda el 98% restante en el cual nos podemos entender. Ah, y eso es una maravilla. Bueno, yo como español sé que muchos latinoamericanos o hispanoamericanos que han ido a España, dice, llegué a España y me sentía como en mi casa, me sentía a gusto. Bueno, uno se siente a gusto llegando, siendo un español que llega a México, o que llega a Chile, o que llega a cualquier país de Hispanoamérica. Eso es lo lindo de nuestra lengua, que uno llega y hay, no solo por las palabras, como dije antes, sino también por la manera de expresarse, por lo que uno significa con esas palabras, con esos famosos diminutivos que tenemos, ¿no? Decir abuelita, muchachito, todas esas palabras que uno la expresa y tiene el mismo significado en tu país de origen que en cualquier otro país de Hispanoamérica. Por supuesto que para esto siguen siendo muy importantes la televisión, la radio, la prensa escrita, la literatura que siguen produciendo. Infelizmente hoy hace contacto, se publica un libro en Chile y enseguida en España se puede ver, o en México, cosa que no existía antes, o viceversa, ¿no? Hay esa posibilidad de intercambio de literatura que es lo que mantiene a la lengua un poco a cierto nivel literario, ¿no? Las instituciones, los viajes, los premios que dan Nobel, en fin, insistimos que existe esa universidad de nuestra lengua
pero dentro también de una gran diversidad, que no nos aleja, sino que al revés nos une. Nos une con pasión, con orgullo, con alegría, con satisfacción. Y eso lo dice muy bien el fallecido, gran reconocido por todos, Gabriel García Márquez. Él dice, a pesar de las diferencias, existirá un castellano con el que nos entenderemos todos. Y entonces un poco como hablando como hispanoamericano. Y después a España dice, y en cuanto a España, no hay razones para alarmarse, porque con ella nos hemos entendido siempre, también dentro de 100 años. Lindas palabras de García Márquez, que esperemos que se cumplan. En todo caso, después de esto como conclusión, seamos orgullosos de hablar español o hablar castellano. Es un idioma milenario, es un idioma rico, es un idioma que nos une. Muchas gracias.